Queridos hermanos, estamos celebrando hoy esta memoria de San Bernardo de Claraval. Un santo muy interesante de la plena Edad Media. Así lo llaman los enemigos de la Iglesia, porque en realidad en ese tiempo no se llamaba así, se llamaba la cristiandad. En ese ambiente de cristiandad nace Bernardo. Él, llegando a una edad ya mayor de 18 años, decidió entrar al monasterio. Entrar a un monasterio que era nuevo, estaba empezando, tenían dificultades económicas y es más, o sea, cuando digo dificultades económicas, digo incluso para comer. Ellos que era un nuevo monasterio con la regla de San Benito, pero que quería volver a los inicios, como San Benito, que era ora et labora, la oración y el trabajo. Porque los monjes se habían dedicado mucho también al estudio y entonces habían un poco abandonado lo que era el trabajo físico. Se lo dejaban a los campesinos que vivían alrededor del monasterio, que aparte pues los campesinos también eran catequizados, también les enseñaban técnicas de cultivo y muchas cosas. Pero el problema no era para los campesinos, sino para los monjes, que solo ya no se dedicaban más al trabajo. Entonces, en el Cister quisieron dedicarse nuevamente al trabajo, y un trabajo físico, pero con horarios. 8 horas de trabajo, 8 horas de oración y estudio combinados, y 8 horas de descanso. Piense qué interesante, todo bien ordenado. Por eso le llaman la regla de San Benito, todo en orden. Entonces, cuando San Bernardo decide irse al monasterio, va a hablar con su papá. Me parece que ellos eran como 20 hermanos. Aquí habla que entraron como 30 personas, pero no sé. En realidad ellos eran como 20. Y cuando él va a hablar con su papá, estaban ahí alrededor todos los hermanos, porque era una familia que siempre conversaban unidos muchas cosas. Entonces, él le habla con tanto entusiasmo al papá, que todos los hermanos que estaban presentes con él se fueron al monasterio. O sea, le dieron ese amor a Cristo, ese deseo de encontrarse, vivir siempre en oración, vivir siempre en camino al cielo, a la vida eterna, que todos los hermanos dijeron, esto es lo que queremos también nosotros, y se fueron con él. Imagínense, en este monasterio del Cister, cuando llega él con toda su compañía de hermanos, por un lado el abad contentísimo que llegara más gente, pero por otro lado los otros monjes le dicen, ¿y qué vamos a hacer? No hay comida para tanta gente. Pero Dios provee. Y a los pocos años, viendo ese entusiasmo, ese ardor, toda esa entrega de San Bernardo, lo mandan a fundar un nuevo monasterio, en un lugar que es difícil de pronunciar en francés. Es más fácil decir la palabra en español, que es Claraval, ¿verdad? Por eso le dicen San Bernardo de Claraval, porque él funda ese nuevo monasterio y allí él empieza un tiempo de entrega total a Cristo,
viviendo así, ora y labora con la oración, el trabajo, todo una entrega total a Dios. Ciertamente era una persona estudiada, no era un ignorante, ¿verdad? Entonces, él tenía 3 características o 3 virtudes, no sé cómo quieran decirlo. Uno, ese don de la elocuencia, que se muestra cuando sin querer convenció a todos sus hermanos. Es más, cuando su papá enviudó, también entró al monasterio. O sea, le quedó como la espinita. Todos mis hijos se fueron, ahora yo también voy para allá. Entonces, es precioso porque él tenía ese don de la elocuencia para el bien, para enamorar de Cristo. Pero también habló de otra figura muy importante para nosotros. Habló de la Virgen María. Hasta entonces, antes de él, la figura de la Virgen María era una persona como lejana, como que, sí, qué bueno, ella es la Virgen María, la mamá de Jesús, está en el cielo y toda la historia. Pero, bueno, y le rezaban a la Virgen María, pero él, supongo que él promovió el salterio de la Virgen María, que fue lo que anticipó el rosario. Después se convirtió ese salterio de la Virgen María, se convirtió en el rosario. ¿Qué era el salterio de la Virgen María? La gente, como la mayoría de la gente en ese tiempo de la cristiandad, no sabían leer ni escribir. Los monjes sí leían los salmos y rezaban con los salmos. Entonces la gente le decía a los monjes: queremos rezar, enséñanos a rezar. Entonces los monjes le hablaron de ese salterio de la Virgen María, que eran 150 Ave Marías. Eso fue lo que ellos enseñaban. Y él lo que enseña es que la Virgen María no solo es una persona a la que le puedes rezar, sino que además es una madre y una amiga en la que tú puedes confiar. Tú le puedes expresar todos tus problemas, tus sufrimientos, porque ella va a interceder por ti. Entonces él también hablaba con mucho ardor de la Virgen María, y también era un gran consejero. Por eso muchos le pedían, lo consultaban. Por ejemplo, cuando empezaron las cruzadas, el Papa le pidió que él predicara las cruzadas. Y él lo que decía era que habían invadido la Tierra Santa, la tierra del Señor, y que era necesario liberarla de los infieles, de los musulmanes. Entonces, él habló con tanto entusiasmo. Lamentablemente, la cruzada que fue fruto de su predicación, en esa ocasión fue un fracaso. Y realmente San Bernardo, cuando se dio cuenta, le dio una tristeza que le llegó hasta el final de sus días, esa tristeza. Sin embargo, él tuvo otras cosas. Por ejemplo, él promovió los templarios. No sé si uno ha oído hablar de los templarios. Fue una orden. ¿Cuál era la misión de los templarios? Esta orden eran monjes, pero también eran guerreros. Y fueron a Jerusalén. Al principio no eran monjes, pero eran personas muy piadosas que rezaban. Y como habían oído hablar de San Bernardo, le pidieron consejo, qué tenían que hacer ellos. Entonces él les propone que fueran una orden de monjes, pero al mismo tiempo guerreros, monjes y guerreros. O sea, hacían todas las oraciones de los monjes, tenían toda la piedad de los monjes, pero al mismo tiempo se entrenaban para la guerra.
Pero esta guerra, ¿por qué la hacían? Para sacar el mal de Tierra Santa. Por lo tanto, cuando ellos iban y tenían que combatir a los musulmanes, no era que estaban matando, cometiendo homicidio, sino que estaban liberando del mal a Tierra Santa. Eso era lo que él les enseñaba y así lo vivieron ellos, ¿verdad? Ellos lo vivieron como un servicio a Cristo y a la iglesia, la lucha por Tierra Santa. Los templarios fueron de los guerreros más formidables que tuvieron los que defendían Tierra Santa, de las fuerzas de los cruzados. Entonces, él también tuvo otra cosa muy importante, que a él le escribió una mujer, una santa benedictina. Obvio, en aquel tiempo era benedictina, después fue canonizada. Y esta benedictina había tenido unas visiones y también tenía como todo un sentido de la medicina. En aquella época la medicina era la de Galeno. Era la medicina que se consideraba lo más moderno en ese momento, incluso superior a la medicina de Hipócrates. Pero Santa Hildegarda le incluye dos cosas. Uno, incluye que para curar las enfermedades corporales también es necesario tratar las enfermedades del alma. Si no se tratan las enfermedades del alma, es difícil curar esas enfermedades del cuerpo. Hoy en día está comprobado que muchas de nuestras enfermedades no son solo corporales, sino también psíquicas, psicológicas, ¿verdad? Muchas de nuestras cuestiones psicológicas influyen en nuestro cuerpo y nos enferman más. Si nuestra psicología está bien, muchas veces nuestro cuerpo está bien. Entonces, eso enseñaba a ella, aparte de las hierbas. Ella enseñaba a curar con hierbas, ¿verdad? Que eran hierbas medicinales. Y de hecho, mucha gente se curaba con la medicina de Hildegarda. Entonces, él promovió esto porque en aquella época era sospechoso que una mujer escribiera libros. Generalmente los escritores, ustedes ven en la Edad Media, todos eran varones. Sin embargo, Hildegarda le escribe y le pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Debo publicar estos libros? Entonces, le mostró algunos ejemplos de lo que ella, sus visiones y su cuestión de la medicina y todo eso. Inmediatamente Bernardo le escribió, le respondió, le dice, claro que sí, pero pregúntale al Papa, pídele permiso al Papa. Si el Papa te da permiso, tienes permiso sobre toda la iglesia. Y yo te voy a dar una recomendación, le dijo además. Le escribió al Papa, San Bernardo, recomendando los escritos de Santa Hildegarda. Inmediatamente el Papa revisó esos escritos y el Papa dijo, sí, esto se tiene que publicar, todos lo tienen que conocer para el bien de toda la iglesia. Y entonces ella lo escribe, obviamente, ustedes saben que en esa época no existía la imprenta todavía. Era todo copiado a mano, todo se pasaba de un convento a otro, un monasterio a otro, y así. Pero se dieron a conocer esos escritos de Santa Hildegarda. Incluso hoy en Alemania hay una clínica que promueve la medicina de Santa Hildegarda, combinado con la medicina actual, obviamente. Por eso vemos como... ¿Por qué me he dedicado a contarles todas estas cosas? Porque muchas veces nos hablan de que la iglesia ha sido oscurantista. Y para nada. Fíjense este hombre
que promueve a la mujer, que promueve a las personas que defienden la fe, que impulsa, ¿verdad?, la reforma de la orden benedictina para que viva más profundamente su fe. Es una gracia en aquel tiempo que también es para nosotros, porque nosotros bebemos también de ese amor a María que él tenía. Y nos debe como también impulsar ese anhelo de servir a Dios, como él lo tuvo y como impulsaba a tanta gente. Todos los que le escuchaban sentían ese impulso de salir corriendo a servir a Dios. Ojalá nosotros también deseemos estar al servicio de Dios. Ahí donde estás, en tu trabajo, en la escuela, en la familia. Ponernos siempre al servicio de Dios y de las personas que nos rodean. Oremos.